Y bueno, para dar continuidad a nuestro programa académico, vamos a continuar con la charla. Bueno, vamos a dar continuidad con la charla del doctor Alejandro Macías Hernández. El doctor Alejandro Macías Hernández, él es infectólogo, es catedrático de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y también es un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, y él nos va a hablar de un tema de mucho interés, que ya se ha venido tratando a lo largo de las charlas, de cambio climático y enfermedades infecciosas. Bienvenido, doctor Macías. Hola, me da mucho gusto estar en este Congreso del Cambio Climático y su impacto en la salud humana y planetaria. Agradezco mucho a la Academia por su amable invitación para mi presentación. No tengo conflictos de interés, trabajo para la Universidad de Guanajuato, pero las opiniones que pueda dar en todo caso son personales. Quise empezar un poco por el final, o sea, quiero dar la historia de una enfermedad específica para que veamos cómo ha hecho o cómo ha sido posible que esto ocurra. ¿Cómo es posible que el cambio climático haya afectado tanto a las enfermedades? Creo que no hay un mejor ejemplo que el del dengue. Y su vector, que es Aedes aegypti, que es un mosquito que era selvático en el África, pasa a América, como pueden ver, en esta línea gris, perdón, esta línea azul, hace aproximadamente ya 500 años. De hecho, a través del comercio entre América y África, y sobre todo del comercio de esclavos, llega la fiebre amarilla hacia aproximadamente 1648. El mosquito se fue adaptando poco a poco a la altura, a la basura también y a las condiciones de vida de las personas, puesto que venía de ambientes en donde las acumulaciones de agua en los árboles de la selva le permitían sobrevivir, y poco a poco se acostumbra a vivir en las acumulaciones de agua de los humanos, que se dan básicamente en cacharros y en basura. Se acostumbra también a utilizar la sangre humana, porque antiguamente utilizaba sangre más bien de animales salvajes. Eh, Después, ya hace unos 200 años, como ven acá en esta fila, en esta línea roja, se devuelve de América ya más domesticado a Europa, y de ahí por el canal Suez-Espacial al Asia, donde se adapta a transmitir el dengue también. Actualmente este mosquito se considera pues el animal más peligroso del mundo porque transmite, y eso fue primero gracias a la globalización y ahora por el cambio climático, transmite el dengue, la fiebre amarilla, el Zika y el chikungunya. Además de que algunas subvariantes, por ejemplo, como el mosquito albopictus, transmiten en los Estados Unidos la enfermedad del oeste del Nilo. Pero quiero que llamen su atención, quiero llamar su atención a esta gráfica de aquí. Vean cómo a partir ya de este siglo se incrementan mucho las publicaciones en relación con la adaptación que está teniendo el mosquito para los distintos climas, sobre todo en latitudes que antes no alcanzaban, a alturas que antes no alcanzaban. Yo le doy el ejemplo de León, Guanajuato, donde yo vivo. En León, Guanajuato estamos a unos 400 kilómetros de la costa y a 1800, entre 1800 y 1900 metros de altura sobre el nivel del mar. Era impensable en el siglo pasado, por hasta 1980, que fuera a llegar aquí el dengue. Y sin embargo, ya en este siglo ha habido epidemias de dengue aquí en el estado de Guanajuato. El gobierno ha tenido que hacer muchas acciones de lo que se llama descacharrización, o sea, de quitar cacharros, basura, para el control del mosquito, porque aquí hay una verdad. Las fumigaciones y hacer
las aerosolizaciones sirven de poco porque tiene muchas etapas el mosquito y esas fumigaciones solamente afectan a los adultos, no ayudan al control. El control realmente es el control de la basura. Cuando hay dengue, es que también hay basura. Y a más basura, más presencia del mosquito. Y también hay un principio en todo esto. Si hay mosquito, va a haber tarde o temprano dengue. Y esta es entonces la historia del dengue. En efecto, como ven ustedes aquí en el último renglón, si hay Aedes aegypti, habrá dengue, tarde o temprano. Y entonces lo que vemos aquí en naranja es el mapa, digamos, el mapa actual del dengue en el mundo. Eh, hubiera sido increíble en el siglo pasado ver la cantidad de países en las que se encuentra ya el dengue como una enfermedad emergente. Hacia 1970, solamente 9 países habían sufrido epidemias de dengue. Ya después del 2000 aumentó enormemente el dengue en el mundo y ahora la Organización Mundial de la Salud reporta que la enfermedad es endémica en más de 100 países de prácticamente todo el mundo. Todavía falta el Pacífico Oriental, pero se encuentra ya en el Asia Mayor, se encuentra en buena parte de África, como ven, ya en prácticamente toda la América Latina. De hecho, en este año de 2023 se espera que el dengue llegue ya prácticamente a toda América Latina, quizás con excepción de buena parte de Chile, pero está alcanzando sitios, por ejemplo, de Argentina que nunca había alcanzado. En México, por ejemplo, actualmente donde estamos hablando, es un problema muy serio en estados que no son costeros, como Puebla y Morelos. O sea, el virus se ha ido adaptando al mosquito, el mosquito se ha ido adaptando cada vez mejor a las alturas, a los cambios y está alcanzando nuevas latitudes. De manera que actualmente, pues más de la mitad de la población del mundo se encuentra en riesgo. Y lo que ustedes ven aquí en el mapa, en azul, son los países donde, si siguen las cosas igual, vamos a tener dengue hacia 2050 o van a tener dengue hacia 2050, que ya será prácticamente todo el mundo. Entonces, creo que esto ejemplifica muy bien la situación del dengue en el mundo. Pero además ejemplifica muy bien cómo el cambio climático, que es verdadero, ha hecho un cambio completo en la epidemiología de una enfermedad que se ha adaptado muy exitosamente, porque estamos hablando de que en ese esquema clásico que teníamos de los vectores, de los mecanismos de transmisión, el huésped, el cambio climático es fundamental, como vamos a ver en la siguiente proyección. Eh, Quise poner al dengue como un ejemplo, pero les pongo aquí del sitio de los CDCs en Atlanta una lista no exhaustiva de enfermedades que aumentan su riesgo a consecuencia del cambio climático. ¿Qué significa el cambio climático? El cambio climático significa inviernos en general más suaves, veranos en general más cálidos, menos días de helada, lo que reduce los días en los que mueren muchos de los vectores y se hace que las enfermedades infecciosas se expandan a esas nuevas latitudes e infecten a más personas. Aquí está una lista no exhaustiva de lo que publica los CDCs. Como verán, algunas enfermedades que eran desconocidas en algunos países están ya francamente pasando a otros países. Y tiene que ver inclusive, por ejemplo, con enfermedades y condiciones como la resistencia a los antibióticos. Pero el dengue, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, enfermedades por hantavirus, las enfermedades que se transmiten por el agua o también las enfermedades parasitarias de transmisión fecal oral. Ahorita vamos a describir cuáles son los mecanismos. Amenazas de que renazcan enfermedades que ya están prácticamente, habían estado prácticamente eliminadas, como la peste, la diseminación o los cambios también climáticos que hacen la migración de poblaciones de murciélagos que pueden llevar no solo coronavirus, sino virus como los virus de la rabia, muchas de las rickettsiosis, salmonelosis, vibrios en el agua. En los Estados Unidos actualmente, por ejemplo, no tienen mucho dengue, ya se reporta en algunos estados, pero hay un problema con el virus del oeste del Nilo, que es también por un mosquito muy parecido a la Aedes aegypti, que es el Aedes albopictus. Entonces, no hay duda, el cambio climático representa, sin ninguna duda, todo un reto
para las enfermedades y particularmente para el desarrollo de más enfermedades infecciosas. Y es que en aquel esquema que ven ustedes en este círculo del huésped, del agente, del ambiente y los mecanismos de transmisión, el cambio climático juega un papel muy importante porque tiene que ver con cambios en la temperatura, en las lluvias, la precipitación, la humedad, el viento, y eso afecta digamos, la adaptación que tiene la sociedad. Y como ven en este esquema, aquí está la referencia, como ven en este esquema, la adaptación que tienen las personas, la sociedad, los animales hacia las enfermedades infecciosas, tanto las que son transmitidas por vectores, por cambios también en la diseminación de los vectores, las transmitidas por el agua o agua estancada o agua y alimentos, agua de beber y alimentos, la transmisión por el aire y otros, como vamos a explicar en un momento. Entonces, esta interrelación está afectada, como dice aquí, hay una compleja interacción entre las personas, los patógenos, los vectores y los mecanismos de transmisión, el ambiente y la sociedad. Es claro, ya creo que en este momento nadie debe estar dudando de la velocidad con la que va el cambio climático. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, la temperatura media del globo ha aumentado alrededor de 0,75 grados centígrados a partir del siglo XX y se esperaría que en este siglo el nivel medio del mar vaya aumentando 1,5 milímetros por año desde 1961. El hielo marino se ha ido reduciendo en 2.7% por década. Y se espera que ya en este siglo XXI haya una subida de al menos 1,5 grados de temperatura durante el siglo. Pero hay cálculos que llevan ese cambio al menos a 3 o 4 grados centígrados. Lo que es evidente es que está ocurriendo y que está afectando seriamente los patrones normales de transmisión de la epidemiología de las enfermedades y particularmente, bueno, en este congreso se están viendo todas las enfermedades, pero a mí me corresponde presentarles cómo esto ha afectado particularmente a las enfermedades infecciosas. Es más, me atrevo a decir que ninguna de las otras enfermedades se ha afectado tanto como las enfermedades infecciosas, como vamos a ver. ¿Cuáles son entonces los mecanismos por los que se están desarrollando estas enfermedades infecciosas? Los voy a resumir en 6 o 7 proyecciones. Primero, se ha ampliado la geografía de los vectores. Típicamente, aquí tenemos, por ejemplo, los mosquitos aedes, las garrapatas, por poner un ejemplo. Cuando aumentan las temperaturas, los vectores, como mosquitos y garrapatas, se expanden a regiones que antes no los cobijaban o no lo recibían porque eran demasiado frías. Entonces, se han propagado ya enfermedades como decíamos, como la malaria, el dengue, que ha alcanzado ya buena parte del mundo y seguirá creciendo, enfermedades emergentes, Zika, chikungunya. A México nos han llegado, por ejemplo, y no las teníamos. La enfermedad del virus del oeste del Nilo, que les decía, ha sido un azote en los Estados Unidos y lo sigue siendo. Los hantavirus y la enfermedad de Lyme, que también ya se ha descrito en algunas regiones de México y tiene que ver, sin duda, con las adaptaciones que están teniendo los vectores. Otros son los cambios de vientos y patrones estacionales. Como pueden ver en esta referencia, se afectan los ciclos de vida y el comportamiento de los vectores. Eso sigue en relación con la proyección anterior, pero los inviernos más cálidos prolongan las temporadas de transmisión y los brotes de enfermedades intestinales. El aire suele subestimarse en su capacidad de diseminar infecciones y es importante en las enfermedades por hongos. Pudiera ser que algunas enfermedades micóticas, por ejemplo, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, que se encuentran en algunas regiones. Recuerden, por ejemplo, la fiebre del Valle de San Joaquín y la coccidioidomicosis, que se encuentra en algunas áreas desérticas de California, pueden, con el cambio climático, ir cambiando su localización. En México también tenemos coccidioidomicosis en zonas definidas, por ejemplo, del norte de la República, en zonas desérticas, pero también se espera que los vientos puedan llevar estas enfermedades a otras latitudes. Otro mecanismo es el agua estancada. Ya les decía, por ejemplo, cómo el dengue se ha acostumbrado a la basura urbana
a las aguas estancadas que sustituyen las áreas en donde en la selva se procreaban los mosquitos. Pero no solo eso, las lluvias que suelen ser por el cambio climático más frecuentes e intensas pueden provocar inundaciones, estancamientos de agua, donde hay criaderos de mosquitos con las enfermedades que ya mencionamos, pero también de patógenos como el cólera. El cólera también ha crecido en el mundo. En México hemos tenido brotes de cólera. Este mismo año tuvimos la presencia de cólera en algunas regiones de México que por fortuna a través de las acciones de salud se han controlado, pero enfermedades como la criptosporidiosis, las ciclosporas, que llegan a dar brotes de cientos de personas. Yo aquí en León, donde vivo, he visto brotes de ciclospora que no habíamos visto en décadas anteriores. Las giardiasis, las salmonelosis, no las tifoideas, sino las salmonelas no tifoideas, la leptospirosis, que dependen de las aguas estancadas y de la basura urbana. También podemos hablar de los cambios climáticos y cómo se afectan el agua de beber, los alimentos y las inundaciones y huracanes. Los huracanes e inundaciones, también en línea con lo que comentaba en la proyección anterior, contaminan el suministro del agua y de los alimentos. Esto conlleva enfermedades infecciosas y la potencia de transmisión fecal-oral. Hay toda una legión de enfermedades de transmisión fecal-oral, particularmente infecciones intestinales, aunque no únicamente. Podríamos también ver más frecuentes y grave proliferación de algas nocivas que afectan el rápido crecimiento en los lagos, los ríos, los océanos, las bahías y pueden contaminar los suministros de agua, y las algas nocivas pueden arruinar, digamos, las aguas dulces que sirven para la industria y nuestra propia alimentación. El desplazamiento y la migración. Creo que no hay mejor ejemplo que la tuberculosis. Por ejemplo, países que creen haber controlado la tuberculosis, cuando reciben migración de otras partes del mundo, empiezan a tener tuberculosis en algunos de los sectores de su población. Eso ha sido, creo que la tuberculosis es el mejor ejemplo de cómo las enfermedades infecciosas pueden seguir a la migración masiva. Hay muy buenas revisiones al respecto, como los que les muestro aquí. Y creo que también hemos escuchado, creo que todos ustedes habrán escuchado, de cómo en las boinas azules de la Organización de las Naciones Unidas llevaron el cólera a Haití. Y a partir de entonces, el cólera no han podido erradicar el cólera de Haití. Entonces, los desastres relacionados con el cambio climático han forzado también mucho los movimientos de población, las migraciones han aumentado y se crean condiciones de abarrotamiento de personas. Eso facilita la propagación de infecciones, decía, como la tuberculosis, que es la que se conoce clínicamente, el SIDA, de hecho, también en su desarrollo en el siglo pasado, tuvo mucho que ver con los cambios poblacionales, con las migraciones, la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis E, la sífilis. Ahora estamos viendo, yo no estoy seguro que sea por el cambio climático, creo que eso también puede tener que ver con que se ha descuidado ya los mecanismos de protección en las relaciones sexuales. La sífilis, estamos viendo mucha más sífilis ahora que en los lustros anteriores. La gonorrea, particularmente la gonorrea resistente a los antibióticos, que viaja de un país a otro frecuentemente a través de la migración. La polio, que es una amenaza, estamos a punto de erradicarla varias veces y nunca se ha podido, y la amenaza es que eventualmente podríamos tener al virus de la polio en países donde queríamos haber erradicado la polio. Eso se ha descrito inclusive, por ejemplo, en los Estados Unidos. El cólera, que decíamos, ha pasado de unos países a otros, y en el caso específico de Haití, cómo lo llevaron las boinas azules de la Organización de las Naciones Unidas. El sarampión, que podemos erradicar o eliminar, perdón, en algunas zonas del mundo, pero cuando baja la tasa de vacunación y tenemos migración, entonces el sarampión reaparece con mucha facilidad.
Esto también es interesante, cómo el cambio climático hace que los patrones digamos, de donde moran los animales o particularmente los murciélagos y los patrones también de migración de las poblaciones y de cambios en la vida de las personas, hacen que nos involucremos más con algunos animales con los que no teníamos relación. Hay entonces oportunidades para nuevas zoonosis. ¿Qué les parece, por ejemplo, todos los coronavirus que podemos adquirir en relaciones entre humanos y mamíferos cuando estamos involucrándonos en sus áreas, en sus hábitats habituales? La fauna portadora de virus de la rabia se está expandiendo a nuevas áreas geográficas, digamos, de la mano de los cambios en los murciélagos. Y creo que también tenemos aquí ahora un ejemplo muy presente. Ven aquí la figura de un paciente que tiene Mpox, o lo que se conocía como viruela símica. Eso era una enfermedad que se encontraba en especies inferiores en el África. Las migraciones, los cambios climáticos hicieron que fuera saliendo poco a poco y que se adaptara a reuniones que había en Asia y en Europa, y se ha diseminado una enfermedad que se encontraba transmitiéndose a cuentagotas en el África, está ahora diseminada. Ahora mismo, México, aunque se sigue transmitiendo poco a poco, pero México es uno de los países más afectados. Y sin embargo, podría ser que enfermedades que afectan a algunos países, particularmente del África, enfermedades que pueden ser mortales, empiecen a cambiar a otros países. Estoy hablando, por ejemplo, del ébola, de las enfermedades por el virus de Lassa, la fiebre del Valle del Rift, como decíamos, el Mpox o viruela símica, los coronavirus que tienen mucho que ver en las relaciones entre las personas y los murciélagos. Eventualmente, también los cambios de patrones migratorios de las aves que han llevado la influenza aviar, y que ahora es un problema ya prácticamente endémico en todo el mundo. Los cambios climáticos también afectarían la seguridad sanitaria. De hecho, se estima que ya lo están afectando por cosas como, por ejemplo, correr o llevar el control de los servicios sanitarios. Tan solo el control de la temperatura de los hospitales puede ser mucho más costoso. Las poblaciones o las personas que tienen que transportar para ir a atenderse a lugares cada vez más lejanos de sus domicilios, por ejemplo, afectarían también el acceso y la calidad de los servicios de salud. Puede provocar, como decía, pérdidas financieras y exacerbar las desigualdades existentes en la salud y la atención sanitaria. Esta que les muestro aquí es una buena referencia y una buena revisión a ese respecto. Está fuera de mi alcance ahora también describir algunos cambios en el sentido contrario, que son de una magnitud menor, pero que también se empiezan poco a poco a conocer y analizar. Los cambios climáticos también pueden afectar y matar a algunos vectores. Por ejemplo, generalmente imaginamos que una temperatura arriba de 35, 40 grados siempre van a favorecer a algunos vectores, y no es así. Por ejemplo, a muchos mosquitos y a sus larvas, cuando ya la temperatura está sostenida arriba de 35 grados, también pueden morir o morir sus larvas, así como la sobrevida y reproducción de patógenos virales y bacterianos. Entonces, esto podría ser también en dos sentidos. También puede ser que algunas enfermedades que existían en algunas latitudes dejen de existir. Como les decía, eso es algo que se está estudiando apenas, está ahora mismo fuera de mi alcance de escribirlo más, pero también puede ser que esta interacción compleja que les había mencionado en el futuro señale cómo algunas enfermedades que estaban presentes en algunos sitios también desaparecen. Tenían la cantidad suficiente de calor, digamos, para vivir ahí, pero cuando se vuelven demasiado cálidas tampoco les gusta a algunos patógenos bacterianos, virales y a sus vectores. Eso es un área que apenas está en desarrollo, pero sí conviene mencionar. En fin, como les decía, las enfermedades en general se afectan por los cambios climáticos. Aquí en el Congreso
se van a describir cómo los cambios climáticos afectan a todo tipo de enfermedades. Pero como les decía, ninguna enfermedad se afecta tanto como las enfermedades infecciosas. Se estima que alrededor de el 60%, 58% de las enfermedades infecciosas se afectan seriamente por los cambios climáticos, porque, como decíamos, vectores, agua, aire, contactos. Como ven aquí en esta figura, el calentamiento, la precipitación de las lluvias, las inundaciones, las propias sequías, los cambios en la altitud de las aguas de los mares, las olas de calor, afectan sustancialmente, como decía, los vectores, el agua y las enfermedades transmitidas por el agua de beber, pero también el agua estancada. Esto es un poco un resumen de lo que hemos platicado, cómo los vientos pueden llevar enfermedades de un lugar a otro, un poco menos, pero tendría que ver, por ejemplo, con las migraciones, las transmisiones de contacto, las transmisiones por agua y agua de beber y alimentos, y algunas otras que todavía no están bien estudiadas, pero que tendrán que ver también con el cambio climático. Y como ustedes pueden ver, hay una legión de virus que vamos a ver en el futuro sus cambios en su epidemiología, de bacterias, de parásitos animales, de hongos, de protozoarios. Es algo muy complejo, pero tenemos que aceptar que es verdad, es realidad. No podemos en esto ser negacionistas. Si lo negamos, va a ser va a nuestro propio peligro. Y yo podría concluir con eso precisamente. El cambio climático es real. Si lo ignoramos, pagaremos un alto precio. Las consecuencias del cambio climático ya son palpables en muchas de las actividades humanas, no solo en las enfermedades. Nos corresponde en este congreso hablar de las enfermedades, pero particularmente en las enfermedades ya son palpables. El ejemplo que di del dengue creo que es ahora el más claro de ellos, pero es solamente uno de los potenciales cambios que vamos a estar viendo. Las consecuencias en la salud se reflejan en las enfermedades y también, como mencionaba, en las instituciones. Y de las enfermedades, las principales enfermedades que se afectan son las de origen infeccioso. Así que debemos preparar a nuestro sistema de salud. Creo que la pandemia de COVID-19 nos ha desnudado en los sistemas de salud para ver que, por ejemplo, una pandemia no tiene un valor absoluto de gravedad. La gravedad de una pandemia, porque puesto que, por ejemplo, México pagó una de las facturas más altas, si no la factura más alta en relación con su población en enfermedad y muerte, y nos enseñó que las enfermedades infecciosas, las pandemias, la falta de preparación cobra enfermedad, cobra vida. No es algo absoluto. Una misma enfermedad puede causar daños distintos en sociedades distintas. Una sociedad mejor preparada va a tener consecuencias menores que una sociedad que una sociedad bien preparada. Me refiero, bien preparada ¿con qué? Con instituciones sociales, con sistemas de salud más eficientes. Y creo que entonces el tener una situación, un sistema de salud funcionando mejor en condiciones que no son epidémicas, nos van a facilitar una mejor respuesta para el futuro que tengamos en futuras pandemias y todos los cambios que se esperan en relación con el cambio climático. Les agradezco mucho su atención. Muy bien, muchas gracias al doctor Alejandro Macías. Él es un experto infectólogo y un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina de México. Y bueno, ya pintó el panorama de la gravedad de la emergencia y de la elevada prevalencia que tienen las enfermedades infecciosas asociadas, relacionadas y secundarias a la gravedad del cambio climático. Entonces, en resumen de lo que hemos oído en estos 2 días, estamos devastando los ecosistemas, la biosfera, y bueno, esto da pie a que enfermedades que antes no se veían o no se vean con tanta prevalencia se estén viendo. Y esto no nada más es enfermedad en el ser humano, sino también en el planeta, en la biosfera. Es el impacto que tiene el cambio climático en la salud humana y planetaria.